Bueno, valor absoluto y distancia. Entonces, nosotros otra vez vamos a considerar que tenemos una recta. En algún lado tenemos el origen, ¿no? El 0. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Supongamos que quiero saber la distancia entre el 1, el 2 y el 4. Entre el 2 y el 4. El 2, voy a llamar al 2 al punto A1, el 4 al punto A2. En general, queremos saber la distancia entre dos puntos, A1, A2. Va a ser la distancia, la vamos a escribir de esta forma, A1, A2, con una raya arriba. Esto va a ser la distancia entre A1 y A2. Bueno, A1, A2 son los números de los puntos. El A1 cursiva, A2 cursiva va a ser la coordenada que tengan. En el caso de A1 va a ser 2, en el caso de A2 va a ser 4. O sea que la distancia, simplemente reemplazamos los números. Entonces el A1 es la coordenada del A1 mayúscula, que es 2. Así que reemplazo 2 menos la coordenada de la 2, que es 4. Resuelvo lo que hay adentro del módulo. Me da menos 2. Y entonces el módulo de menos 2 es 2. Y esto es la distancia entre A1 y A2. Supongamos que en vez de tomar estos puntos que tomé, A1, A2, tomemos por ejemplo un número negativo. Por ejemplo, tomemos el menos 3. Entonces quiero la distancia ahora entre el menos 3 y el 4. Entonces simplemente vamos a elegir como A1 el menos 3 y restamos el que elegimos como A2, que es 4. Hacemos esta resta, menos 3 menos 4 es menos 7. El módulo de menos 7 es 7. Esta es la distancia entre, llamemos a este A3, y entonces es la distancia entre A3 A2. Ahora bien, la distancia entre A3 y A2 tiene que ser la misma que la distancia entre A2 y A3. Eso no debería cambiar la cantidad de distancia que hay entre estos dos si yo cambio de lugar, porque la distancia es la misma. Y eso es lo que tiene que suceder y es lo que va a suceder, claramente. Si ahora tomo mi A2 primero, distancia entre A2 y A3, 4 menos 3. Esto va a ser igual a 4 más 3, que es igual a 7. Módulo de 7 es 7 y por suerte era lo que esperábamos. Entonces la distancia entre A3 y A2 es 7. Ahora lo interesante también es que yo puedo tomar también como mi A4 el 0. Si mi A4 es el 0, supongamos que quiero sacar la distancia entre A2 y A4. A2 es 4 menos mi A4 que es 0. ¿Cuánto va a ser la distancia entre A2 y A4? O sea, entre el 4 y el 0. Va a ser 4 menos 0, que es 4. O sea, la distancia es 4. En definitiva, lo que nos está diciendo esta fórmula es que si yo tengo un punto A, pero este punto A es el origen, entonces la distancia entre cualquier punto y el origen va a ser el otro punto, que lo podemos llamar A1. Esto, siempre que tengamos el módulo de un punto, va a ser la distancia de ese punto al origen. Bueno, ¿y qué pasa si tomamos ahora el módulo de un número? Sabemos que este módulo es la distancia, supongamos que acá está U, esto es la distancia al 0. Si sacamos el módulo nos va a dar eso, pero ¿qué pasa si yo le pido ahora que el módulo de cierto punto sea menor o igual a un número C?
que es exactamente lo que le estoy pidiendo. Estoy pidiendo acá que sea los números u cuya distancia al 0 sea menor que c, ¿no? O sea, olvidémonos de este u y pongamos un c cualquiera. Este es un número cualquiera. Entonces, la distancia de c al 0 es esto que tenemos acá. En definitiva, esto que tenemos acá es la distancia del c al 0 y también lo que podríamos decir es si del otro lado tenemos el mismo número pero negativo, menos c, este también tiene una distancia c al 0, ¿no? Los dos tienen la misma distancia y yo estoy pidiendo distancia al 0. Entonces, ¿cuáles van a ser los números que estén a menor o igual distancia que este número c, que es un cualquier número? Bueno, entonces van a ser todos los que sean igual y todos los que estén a menor distancia, o sea, todos estos cumplen con eso. Esto es equivalente a decir que nuestro número u esté entre c y menos c, ¿no? Es exactamente lo que pudimos deducir. Esté por debajo de c, esté por arriba de menos c. Estas cosas son equivalentes. Por ejemplo, quiero todos los números u cuyo módulo sea menor o igual a 3. O sea, todos los números u cuya distancia al 0 sea menor o igual a 3. Perfecto, entonces tenemos la recta, el 0 está acá, supongamos que acá está el 1, el 2 y acá está el 3, acá está el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Perfecto, entonces tenemos todos los números ubicados. ¿Y yo qué quiero? Todos los números cuya distancia al 0 sea menor o igual a 3. Entonces, ¿qué números tienen distancia igual al 3? Bueno, justamente el 3 y el menos 3, ¿no? Estos tienen la misma distancia, pero bueno, no quiero los que tienen igual, sino los que tienen igual y los que tienen menor. Entonces, todos los números u van a ser el menos 3, el 3 y todos los que están entre medio. Esto se suele especificar diciendo que el conjunto de soluciones u, o el conjunto de números, es el intervalo menos 3, 3, ¿no? Que va desde el menos 3 hasta el 3. Por supuesto que esto también lo podríamos haber dicho tal vez más fácilmente con lo que dijimos recién, esto de acá. Es este u, son los u que sean menores o iguales que 3 y mayores o iguales que menos 3. Bueno, menores que 3, mayores o iguales que menos 3, menores o iguales que menos 3. Es exactamente lo mismo. Bueno, podemos pedir entonces algo un poco más complicado, los x, tal que el módulo de x menos 3 sea menor a 5. Bueno, una forma de resolver esto, o sea, ¿cómo lo podemos pensar primero geométricamente? Bueno, nosotros decíamos que cada vez pusimos u, pero x, u son simplemente nombres que pusimos. Cuando teníamos solo el u, hablábamos de la distancia al 0. Bueno, esto lo podemos interpretar como que me moví 3 hacia la derecha, ¿no? Aunque tengo un menos, esto representa moverse hacia la derecha, ya lo vamos a ver, y es la distancia al 3, pero que es la distancia al 3, ¿cuáles son los x? Que la distancia al 3 sea menores que 5, ¿no? Bueno, ¿qué podemos usar? Esto que usamos. Vamos a ver que x menos 3 es menor que 5 y mayor que menos 5.
Bien, esto podemos operar como si fueran iguales. Podemos pasar el 3, tenemos que pasarlo sí o sí de los dos lados. Si pasamos de los dos lados el menos 3 pasa a ser positivo. O sea, 3 positivo menos 5, menor a x, menor a 5, más 3. Y entonces queda 3 menos 5, menos 2 y 8. Entonces los x que cumplen esto van a ser los que están entre menos 2 y 8. Vemos quiénes son entonces. Tenemos el 0, el menos 1, el menos 2, luego tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, tenemos que llegar hasta el 8. Entonces, ¿quiénes son? Desde el menos 2 hasta el 8, con paréntesis para notar que el 8 no está incluido y que el menos 2 tampoco está incluido. O sea, todos estos. Bueno, ¿qué era lo que decíamos antes de la interpretación geométrica? Bueno, si ponemos el 3 en nuestro punto nuevo origen, podemos decir que es el 3, y bueno, tenemos 5 hacia un lado y 5 hacia el otro. Eso es exactamente lo que decimos cuando era lo mismo que lo que hicimos cuando no había nada dentro del módulo. Ahora que hay algo dentro del módulo, simplemente fue correr el origen. Bueno, hagamos uno con un agregado más. Ahora, módulo de 3x menos 2 mayor o igual a 1. ¿Quiénes son los x que cumplen esto? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora estuvimos resolviendo con menor acá. Entonces uno podría proceder de la misma forma con el mayor igual, pero otra cosa que puede hacer también es escribir la negación de alguna forma de esto, que sería los x tal que 3x menos 2, esto que está acá, que sea menor que 1. Eso sería como lo opuesto a esto. Entonces si nosotros resolvemos lo opuesto, cuando lo que nos dé acá, después vamos a tener que tomar como solución lo opuesto a lo que nos dé. Veamos cómo es eso. Entonces vamos a proceder como hicimos antes. O sea, sabemos que esto es lo mismo que poner que 3x menos 2 es menor que 1 y a su vez mayor que menos 1. Podemos pasar el 2 sumando de los dos lados. Entonces menos 1 más 2, 3x, 1 más 2. Acá nos va a quedar 1, 3x, 3. Bien. Entonces ahora ¿qué hacemos? Dividimos todo por 3. Nos va a quedar un tercio, x y un 1 al dividir todo por 3. ¿No? ¿Qué nos dio? X está entre un tercio y 1. Supongamos que el 1 está por acá y el 1 tercio está por acá. Nos dio lo que está entre esto, entre el 1 tercio y el 1. Pero nosotros no queremos esto, queremos lo opuesto. Entonces va a ser todo lo que no es lo que está entre 1 tercio y 1. Entonces el 1 y el 1 tercio no están incluidos acá, pero entonces van a tener que estar incluidos en lo opuesto. Entonces, desde el 1 tercio, todo hacia menos infinito, o sea, todos los números hacia los negativos, y del 1 hacia más infinito, o sea, todos los números positivos. O sea, nuestro conjunto de solución va a ser el intervalo menos infinito, o sea, todos los números negativos, hasta el 1 tercio, y le ponemos el corchete que significa que está incluido. Unión el 1 hasta más infinito, o sea, todos los números positivos. Otra forma de ponerlo es decir que son los x menores o iguales a 1 tercio o mayores o iguales a 1.